Bienvenido a todos nuevamente al culto de la iglesia de capítulo 5, versículo 8. Que podamos leerlo juntos. Dice la palabra de Dios de esta manera: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A través de este mes, de este tema, hemos hablado del origen del hombre. Y hemos escuchado varias partes de lo que es el origen, el propósito, la razón de que el hombre fue creado. Pero también en las semanas anteriores hemos hablado de la razón de que aquel hombre, del ser humano creado por Dios al principio, que era feliz y que el propósito de Dios era que fuera feliz, ese propósito, ese principio se rompió y se quebrantó. Entonces, conocemos cuál era la realidad espiritual del hombre. Hemos visto la realidad espiritual que a través de la palabra hemos visto en toda la... Y que todo el ser humano haciendo su esfuerzo, todo el esfuerzo humano que hace para buscar a Dios, en decir, no encuentra eso. No hay esfuerzo alguno que el ser humano pueda hacer para acercarse a Dios. No hay. Romanos capítulo 5, versículo 8 nos muestra del amor grande que Dios nos muestra al ser humano. Para el incrédulo, al que no conoce a Cristo, ¿qué muestra Romanos capítulo 5, 8? La necesidad y la respuesta y la solución a estos problemas espirituales que el hombre no puede encontrar solución. Y para el creyente, el Hijo de Dios muestra la forma en que debemos vivir agradecidos de la salvación. El tema del título del mensaje del día de hoy es la respuesta y la única solución para la humanidad. En las semanas anteriores hemos hablado, hemos compartido el mensaje de cómo el ser humano a través de Génesis capítulo 3 ha perdido la comunión con Dios. Y a través de la separación ha entrado el desastre y ha entrado todos los problemas que ahora actualmente vemos. Y esos problemas que nosotros no te encontramos la solución. Y cómo el hombre a través del esfuerzo de muchas cosas intenta buscar la felicidad, pero no lo encuentra. Y hay tres preguntas que debemos hacernos y que muchas personas se hacen. Número uno, ¿por qué el hombre no es feliz? Muchos se preguntan por qué el ser humano no puede ser feliz. Intenta hacer muchas cosas, se esfuerza en buscar la economía, el conocimiento y muchas cosas, pero no puede ser feliz. No es solo disfrutar de un tiempo, un momento de alegría, sino una felicidad que pueda ser continua. El hombre no lo disfruta, sino que está en sufrimiento constante y en opresión y en problemas constantes. Cada vez que se siente bien, entra otro problema y entra un problema y no encuentra esa felicidad, esa tranquilidad y esa paz. ¿Por qué? ¿O por qué el hombre no puede encontrarse con Dios? ¿Cuál es la razón de que el hombre no puede encontrarse con Dios? Porque intenta hacer muchas cosas. ¿O cómo puede el hombre encontrarse con Dios? ¿De qué manera yo puedo? ¿De qué manera nosotros y como el ser humano? ¿De qué manera puede encontrarse con Dios? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la respuesta? Pero la Biblia nos ha mostrado de que no hay forma de lo que nosotros humanamente podemos hacer, porque nuestro problema no es un problema físico, es un problema que es espiritual, es un problema que viene desde hace mucho tiempo. Como introducción vemos que el ser humano está separado de Dios por el problema de Génesis 3. El hombre fue creado ¿para qué? Para estar junto con Dios, como toda la naturaleza fue creada para un propósito. Pero la razón y el inicio de estos problemas inició en el evento o en el acontecimiento de Génesis capítulo 3, en que Satanás vino y engañó al ser humano, que rompió el pacto y sembró la incredulidad en el ser humano. Y a través de la incredulidad, ¿qué ocurrió? El hombre fue separado de Dios. A través de la incredulidad se consiguieron tres problemas graves y muy graves que el hombre no puede solucionar. Intenta buscar respuestas a través de su propio esfuerzo, pero no lo puede encontrar. ¿Por qué? Porque ese problema es de mucho tiempo. Desde antes que nosotros naciéramos, estos tres problemas están. Desde el tiempo de Génesis capítulo 3 hasta estos tiempos, estos problemas siguen. Y dos,
este problema no es físico, es espiritual. No lo podemos ver. Y como no lo podemos ver, ignoramos este problema. Y estos tres problemas, a pesar de todas las cosas que hagamos, no los resolvemos. En la introducción dice que cómo está separado de Dios, como el hombre está separado de Dios, si entra en la separación de Dios, ignora este problema. Y como es ignorante, él no conoce tampoco ese problema. Si yo ignoro ese problema, no lo puedo conocer. Romanos capítulo 5:12 dice que por el pecado entró por un hombre. Y ese pecado entró en la vida de todos los hombres. Y es lo que el ser humano ignora y las personas ignoran. No pueden acercarse a Dios, no pueden encontrarse con Dios. No pueden encontrar el camino para poder ser felices o para encontrarse con Dios. Somos seres espirituales. El remanente oraba que dando gracias porque somos seres espirituales. Y como seres espirituales, nosotros tenemos el conocimiento y pensamos de que hoy hay un Dios que existe. Yo decía en anteriores mensajes, ya con remanente de acá, que cuando yo era niño yo leía la Biblia. Y yo me imaginaba a Dios. A mí no me hablaban de Dios mucho. Pero como buen católico, había una Biblia en la casa. Y como fui criado así, me enseñaron. Y de los 5 años leía la Biblia, pero me imaginaba a Dios. Y como me imaginaba a Dios, porque sabía que había un ser supremo que había hecho las cosas. Todos los seres humanos, aunque vengan a la iglesia, no vengan a la iglesia, piensan que hay un ser supremo. Creen en Dios y piensan que hay alguien que ha creado algo. Y ¿por qué? Porque somos seres espirituales. Dios nos hizo un ser espiritual. Y tenemos un problema que es espiritual y que no vemos. Y como queremos buscar el camino para encontrarnos con Dios, buscamos la manera y no podemos encontrar esa manera. Hacemos el esfuerzo y no lo podemos encontrar. Pero el segundo problema que entró en el hombre, aparte de la separación, estamos separados de Dios por causa de Génesis 3. Es el pecado original. Y por este pecado entraron las maldiciones y los desastres. El ser humano vive ahora mismo sufriendo las maldiciones y los desastres. Dios le dijo a la mujer, en tus partos sufrirás. Por eso todas las mujeres tienen que sufrir el parto. Sí o sí lo tienen que hacer. Pueden tomarse todas las medicinas que quieran o hacer cualquier cosa, pero tienen que sufrir. Porque fue una maldición. El hombre tiene que trabajar para encontrar el sustento y encontrar la forma. Tenga negocio o no tenga negocio, pero tiene que trabajar. El dinero no va a caer del cielo, ni va a nacer en las hierbas, no. Tiene que sudar. Y es un esfuerzo. Porque Adán y Eva no tenían este problema cuando estaban junto con Dios. Disfrutaban de todo porque lo tenían todo. Tenían la bendición de estar junto con Dios, pero esto se rompió. Y fueron separados y sufrieron maldiciones. Y estas maldiciones, esos desastres, entraron en la vida de todos los hombres. Y número 3, y por esos desastres, estas maldiciones, entraron en algo. Quedaron bajo el dominio y la potestad de Satanás. Juan 8:44 nos dice que nosotros somos de nuestro padre el diablo. Y él ha sido homicida desde el principio. Él robó todas las cosas. Nos hizo sufrir. Y como nos robó la felicidad, mató la vida del hombre, pues entramos en una muerte no solo física, sino espiritual. Separados de Dios ahora sufrimos, el ser humano comenzó a sufrir y comenzó no tan solo a sufrir espiritualmente, sino físicamente murió. Adán tal vez no murió directamente físicamente en el momento en que desobedeció a Dios. Murió espiritualmente, se separó, fueron alejados totalmente. Pero luego Adán murió también físicamente. Se cumplió la palabra. ¿Por qué? El hombre cayó en ese desastre. Entonces el ser humano busca con mucho esfuerzo la forma de encontrarse con Dios, pero no lo encuentra. Y hay 3 cosas que a veces el ser humano encuentra y nosotros lo vemos en el campo. Uno es la religión. Hechos capítulo 4, versículo 12, nos va a mostrar su pasaje que estuvo Pedro y Juan compartiendo en medio de los líderes religiosos. El hombre, a pesar de todo, busca a Dios, busca encontrarse la manera de buscar y de resolver ese problema muchas veces a través de la religión. El apóstol Pablo era una persona que estaba entregada a la religión del judaísmo. Estaba entregada porque había sido preparado. Así que defendía esa religión. Muchas personas defienden su religión.
No es malo venir a la iglesia, no es malo leer la Biblia, son cosas buenas. Pero llegar a una iglesia o venir a la iglesia o tomar una religión no nos llega a la salvación, no nos hace acercarnos a Dios. No hay una forma, porque no hay otro nombre bajo el cielo en la tierra en que podamos ser salvos, dice Hechos 4:12, sino solo el nombre de Jesucristo. No hay otro nombre en que podamos ser salvos. Podemos hacer muchas cosas a través de la religión. La religión es el esfuerzo del hombre para buscar a Dios. Busca la manera. Tal vez hay gente que pone su Biblia en la casa, en el Salmo 91, diciendo, está protegiéndome. Pensando que el libro o el pasaje va a hacer algo. Busca a Dios, pone amuletos, ponen cosas. Hay hasta más de miles de religiones en el mundo. No está solo el catolicismo, sino tantas religiones que la gente ha creado. Algunos adoran animales, madera, otras cosas, personas. Hasta llegado el punto de la gente buscar, se ha puesto como él mismo, como Dios, haciéndose una religión, buscando su esfuerzo para ser feliz, pero no lo encuentra. Porque la religión no salva al ser humano. La religión no nos va a acercarnos a Dios. Porque no puede. Porque, como dice Hechos 4:12, solo hay un solo camino. Y no tan solo a través de la religión, sino a través de las buenas obras. Hay mucha gente que, podríamos decir, que son filántropos, son gente buena, que dona, que tiene la economía, una buena economía y dona a la gente pobre, a la gente humilde, ayuda a los necesitados, ayuda a la gente que está sufriendo. Es buena, es una buena obra. Podríamos decir, está siendo una persona buena, pero en realidad ni lo que nosotros hagamos. Isaías capítulo 64, verso 6 dice, si bien todos nosotros somos suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, todo lo que nosotros hagamos, todas las buenas obras que nosotros hagamos o hacemos, para Dios es trapo, es sucio, no tiene condición, no nos puede dar la salvación. No hay forma de que el hombre pueda acercarse a Dios. Y otros a la vez a través de la filosofía o a través del conocimiento. Muchos estudian, entran en seminarios, estudian teología, estudian muchas cosas, o se gradúan, o estudian tantas maestrías diciendo, a través de esto yo voy a ser feliz. 9 maestrías, 8 maestrías, 10 maestrías, grado, posgrado, y de todo tienen. Porque piensan que a través del conocimiento han de ser felices. Y defienden esto. El apóstol Pablo, igualmente siendo uno religioso, también era una persona muy preparada. De todos los apóstoles, el más preparado, porque había estado en el mejor colegio en su época. No podría decirse una persona tan preparada como él en esa época. Podía hablarse de él, su ciudadanía, su persona, de quién es. Pero él no lo vio. En Colosenses capítulo 2, versículo 8, el apóstol Pablo nos habla y nos dice de esta manera, escribió a la iglesia de Colosas. Mirad que nadie os engañe por medio de las filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no son según Cristo. Pablo mismo decía, no es el conocimiento que nos lleva. No es malo estudiar, no es malo llegar, graduarte y tener todo, pero no es el conocimiento que te va a acercar a Dios. Entonces quiere decir que no hay ni una forma. No hay nada, dice, que es imposible para el hombre poder acercarse a Dios, porque no hay manera. Hagamos lo que hagamos, porque nuestro problema no es algo físico, algo que nosotros podemos resolver, es algo espiritual. Y solo Dios, que es espiritual, puede resolver esto. Y Dios en su gracia mostró el único método, la única respuesta. La respuesta que es absoluta y la solución que es absoluta para el hombre. El mismo Dios ha mostrado esta respuesta al ser humano. El mismo Dios es aquel que abrió el camino para que el hombre pudiera acercarse a Él. No había otra manera para esto. Y Dios puede traernos la liberación y la salvación de estos problemas. Desde el principio Dios nos mostró la respuesta y necesitamos conocerlo. Y entremos en el contenido de este mensaje, ante todo. Dios, que no miente, nos dio la promesa. Y nos dio la promesa
de Dios en el Antiguo Testamento y nos mostró cuál era el camino para que el hombre pudiera acercarse y encontrarse con Dios. No hay otro camino, no hay otra manera de que el hombre pueda acercarse y encontrarse con Dios. Y nos mostró desde el libro de Génesis, desde el principio, desde el momento en que el hombre se había alejado, se había roto esa relación y había caído en los 3 problemas espirituales. Dios mismo en ese momento dio la respuesta. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dios le dio la respuesta a Adán, que de la simiente de la mujer iba a nacer un Salvador, que la promesa de que un Salvador iba a resolver esos problemas. Esto es lo que la promesa que Dios le dio a Adán. Desde el huerto del Edén, Dios le dio la promesa a Adán y nos mostró, y a través de todo el Antiguo Testamento nos mostró, en la vida de Adán, de Noé, a través del arca, de Moisés lo mostró. Y en Éxodo dice que la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. Esa promesa que es eterna. Aquel Salvador, aquella persona que iba a venir de la simiente, iba a resolver, iba a deshacer toda la obra del diablo. Y necesitamos entender eso que también en Éxodo capítulo 3, versículo 18. Dice la Biblia en Éxodo 3, 18. Busquemos la palabra, dice de esta manera. Éxodo 3, 18 nos dice: y oirás tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Dios le dio la promesa al pueblo de Israel, Dios le dio la promesa a Adán. Esa promesa fue transmitida y ese pacto fue transmitido a todas las generaciones. Que había que el pueblo de Israel, cada vez que daba un sacrificio, estaba viendo la promesa de Dios. Pero ese sacrificio indicaba que tenía que haber un derramamiento de sangre. Alguien tenía que derramar sangre para poder resolver este problema. El capítulo 5, el capítulo 12 del libro de Éxodo nos muestra las 10 señales que ocurrió en el pueblo de Egipto. Y en la última señal nos muestra la muerte de los primogénitos. Pero había una forma en que el pueblo de Israel podía ser libre de aquel momento en que el ángel de la muerte iba a pasar por Egipto. ¿Cuál era la única manera? Tenía que poner sangre de cordero en los dinteles de las puertas, en cada esquina de las puertas tenía que hacer. Así que cuando el ángel pasara por cada camino, cada calle donde estaba el pueblo de Israel y por todas las casas, cuando veía aquella puerta con la sangre del cordero, la muerte no pasaba. Pero donde pasaba el ángel de la muerte, el primogénito moría. Y murieron todos los primogénitos de los egipcios hasta el faraón. Pero en el pueblo de Israel nadie murió. ¿Por qué? Porque se sacrificó el cordero. El cordero pascual que entregaría su vida por nuestros pecados. ¿De quién hablaba? De un cordero que para siempre iba a dar el sacrificio único para resolver el problema de todas las maldiciones. Aquel que iba a derramar su sangre en la cruz, ese era Cristo que iba a derramar su sangre en la cruz, que iba a morir por nuestros pecados. Nosotros no podemos resolver el problema de la separación del pecado y la muerte y de Satanás. Solo a través de la muerte de Cristo se resolvió ese problema. Y a través de cuando Cristo resucitó, recibimos la victoria. A través de eso recibimos esa salvación. Todo esfuerzo del hombre que quiera hacer no podrá lograr esto, porque no tenemos nada bueno en nosotros. Podemos hacer muchas cosas, pero este problema que es espiritual solo se puede resolver a través de esto. Y número 3, la promesa que estaría con nosotros tenía que cumplirse. Años después, más de 100, 200, 300 años después, Dios le prometió a Isaías, Dios le habló a Isaías, en Isaías capítulo 7, versículo 14, que de una virgen iba a nacer el Salvador, y su nombre se iba a llamar Emmanuel, que quería decir que Dios iba a estar con nosotros. Isaías tomó la promesa, Dios iba a estar con nosotros, iba a resolver todos los problemas del hombre.
En el capítulo 9 de Isaías habla de quién, del Rey eterno. El capítulo 11 de Isaías habla del Mesías que iba a venir nuevamente. Isaías Dios le declaró y le reveló a Isaías la llegada del Mesías que se iba a cumplir. Aquel que prometió en Génesis 3:15 iba a llegar a resolver todos los problemas que el hombre no puede resolver, ni que la humanidad con todos los esfuerzos que se haga puede resolver. Y el cumplimiento de su palabra se hizo. Esa promesa que vimos en Génesis, en el Antiguo Testamento, fueron promesas que iban a venir. Pero en el Nuevo Testamento esta promesa se cumplió. En Mateo capítulo 16. Pedro confesó, la confesión más grande, la gran bendición de que aquel Mesías que Dios había prometido había llegado. Que Jesús era el Cristo. Jesús decía a sus discípulos, ¿quién dicen que era? ¿Quién dice la gente que era Él? ¿Quién era Él? Pedro confesó que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La palabra y la promesa dada por Dios desde Génesis capítulo 3:15 se cumplió en ese momento. Por eso nosotros declaramos que Jesús es el Cristo. ¿Y por qué Jesús es el Cristo? Porque es el cumplimiento de la palabra de Dios. La palabra que es inmutable, la palabra que es eterna, la palabra que no cambia, se cumple. El hombre que no puede resolver sus problemas espirituales, no puede resolver el problema de la separación del pecado y de Satanás, y está oprimido solo a través, ni con ningún esfuerzo que hagamos, sea religión, filosofía o buenas obras que queramos hacer, no podemos acercarnos a Dios. Dios dio el método, el único método, y el método absoluto para que el hombre pudiera acercarse a Dios. Y era que considera que Jesús es el Cristo. Era la única respuesta, es la única solución para estos tres problemas espirituales, para las maldiciones, por el pecado, para romper la obra de Satanás. ¿Y por qué Jesús es el Cristo? Porque Él abrió el camino para que el hombre se encuentre con Él. Por eso decimos que eres el verdadero profeta. ¿Cómo abrió el camino? Romanos capítulo 3, 23 y Génesis capítulo 3, 1 al 6, corregimos, dice que el hombre fue engañado y a través de ese engaño se separó. Y por la separación el hombre no puede acercarse a Dios y no disfruta de estar junto con Él. Y por esta razón no puede ser feliz y no encuentra la solución de ser feliz. Pero Juan 14, 6, Jesús mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene y termina al Padre si no es por mí. No hay manera, no hay otro método, no hay otra forma de que el ser humano pueda acercarse a Dios y encontrarse con Dios, sino a través de que conozca a Jesús, que es el Cristo. No hay otra manera. No existe, no es religión, no es otra cosa. No es conocimiento, no es lo que nosotros hagamos. Solo conociendo a Jesús el Cristo, que es el único camino que nos hizo acercarnos a Dios. Podemos conocer a Dios, pero lo vamos a conocer a través de su Hijo. A través de su Hijo nos vamos a encontrar. Y número 2, Él soluciona el problema de las maldiciones, de los desastres, del pecado que no podemos resolver. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice que nosotros ya estamos separados, estamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. Porque toda persona ha pecado, dice la Biblia. Romanos también dice que no hay justo ni aún uno. No hay ni siquiera quien haga el bien. No existe persona que haga el bien en la tierra. Entonces no podemos acercarnos a Dios. Pero Cristo resolvió. Jesús, que es el Cristo, resolvió siendo el verdadero sacerdote. Vino a resolver este problema y nos dio esa solución, siendo el verdadero sacerdote. Romanos capítulo 8, versículo 2, nos dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. ¿Quién nos libró de las maldiciones? ¿Quién nos libró de la ley del pecado? Porque era una ley. Estaba establecido que íbamos a morir, que estábamos muertos espiritualmente. Estaba establecido que teníamos que sufrir.
Solo aquel que puso esa ley podía derogarla. Dios puso la ley de que solo a través de Cristo Jesús Él libró todo, rompió esta ley. Y fuimos salvos a través de la sangre del Cordero que hablamos. Llegamos a recibir esa salvación. Llegamos a qué? A través de la cruz que donde murió Cristo, derramó su sangre. Todas estas maldiciones, todos esos desastres fueron solucionados. Cuando recibimos a Cristo, aceptamos a Cristo, todo esto ha sido solucionado. No tenemos que hacer nada. Solo tenemos que creer que Jesús es el Cristo. Y número 3. Él es el Rey de Reyes con que dio toda la autoridad. Jesús es el Cristo porque es el verdadero Rey que solucionó el problema de que estemos en bajo autoridad de Satanás. Juan 8:44 nos dice que nosotros somos de nuestro padre el diablo. Y hacemos las cosas que nuestro padre hace. Y él ha sido homicida desde el principio. Desde el principio Satanás ha estado gobernando, ha estado oprimiendo al ser humano, a la humanidad. Por eso la humanidad sigue sufriendo y el ser humano está en tantos problemas y no encuentra esta solución. Pero Cristo, que es el verdadero Rey, vino y quebró la potestad del diablo y vino a traerle salvación al ser humano. 1 Juan capítulo 3 versículo 8 nos dice que Él vino a deshacer todas las obras del diablo. Él deshizo, Él lo quebró, Él quebrantó. Hebreos dice que Él rompió el imperio de Satanás, fue quebrantado. Solo Cristo hizo esto, porque Él es el verdadero Rey. Él solucionó esto. Así que es la única solución. Entonces, ¿qué vamos a hacer entonces? Solo el Evangelio. La Biblia nos muestra que solo el Evangelio trae la salvación. No hay otra manera. Solo el Evangelio puede solucionar el problema en que el hombre está separado de Dios. Solo a través del Evangelio, por medio de Cristo, recibimos la salvación. No hay otra manera. Estas son las buenas noticias. Esto es el Evangelio, porque el Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Si son las buenas nuevas ¿de qué? De que Jesús es el Cristo, ha traído la salvación a toda la humanidad. De que los problemas espirituales, los problemas en que el ser humano y la humanidad está, que no tiene solución y que no podemos solucionar, Dios dio la solución y el método. Esa es la buena noticia que Dios nos ha dado a todos los hombres. Que todo aquel que lo acepte puede encontrarse con Dios. Juan 1 se dice que a todos los que recibieron y creyeron en su nombre, les dio el derecho, la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Solo por medio de recibir el mayor regalo que Dios nos ha dado a nosotros, aceptar y conocer que Jesús es el Cristo, en nuestro corazón creer y aceptarlo y creer, podemos encontrarnos con Dios, podemos nuevamente acercarnos a Dios y disfrutar de sus bendiciones. Solo el Evangelio puede darnos esto, no hay otra manera. El campo necesita saber. La única solución para mi familia, para el campo, para mis amigos, para los que los conocemos en la escuela, en donde nosotros vayamos, es el Evangelio. No hay otra solución. Podemos pedirle ayuda a un psicólogo, a un amigo. Podemos ir a diferentes personas. Nos pueden aconsejar, nos pueden hacer sentir bien. Nos pueden ir al médico también para buscar la solución para la enfermedad. Pero para el problema espiritual hay que conocer el único método, la única respuesta y la única solución que Dios nos dio. Y ese es Jesucristo. Jesús, que es el Cristo, es la única solución. El mundo tiene que conocer esto. Como hijos de Dios, nosotros tenemos que vivir agradecidos de que hemos sido libres de estas maldiciones, libres de esta esclavitud, porque ya no somos esclavos. Gálatas 4 dice que ya no somos esclavos, sino somos herederos de la gracia. Necesitamos disfrutar esto como hijos de Dios. Y si no hemos recibido la salvación, necesitamos recibir esta salvación para poder ser libres de todas estas maldiciones en que está el ser humano.
Dios quiere, el deseo de Dios es que toda persona conozca que Jesús es el Cristo. El deseo de Dios es que todos lleguen a la salvación. Por eso dio esta única solución al ser humano. Y desde el principio le ha dado y lo hizo cumplir. Y esta es la única solución para el hombre hasta nuestro tiempo actual. No hay manera para solucionar el problema. No hay manera para encontrar la verdadera felicidad sino a través de Cristo. Podemos esforzarnos de diferentes maneras para ser felices, pero no lo vamos a encontrar. La mala noticia es que no lo vamos a encontrar. Muchos dicen, yo quiero cambiar, pero no puedo. Y tiene razón, no va a poder cambiar. Otros dicen, yo quiero salir de eso, pero siento que algo me detiene. Y tiene razón, es que algo lo detiene. Vive oprimido. Y se esfuerza por querer cambiar, pero no lo va a lograr, porque no ha encontrado o no conoce la verdadera solución. Necesita conocer que solo Jesús, que es el Cristo, es la verdadera solución, es la verdadera respuesta. Y no tan solo la verdadera respuesta, es la única respuesta para que el hombre se acerque a Dios. Vamos a concluir el mensaje, pero concluiremos viendo las bendiciones que Dios nos ha dado como hijos de Él. Si tú eres hijo de Dios, disfruta de estas bendiciones. Si tú eres hijo de Dios y has aceptado a Cristo, ¿qué vas a disfrutar? Disfrutarás de estas bendiciones que Dios nos ha dado a través. El regalo de la salvación nos trae bendiciones, nos trae otros regalos que debemos de disfrutar todos los días y debemos de disfrutarlo cada día, hoy y todos los días de estas bendiciones. Desde el momento en que aceptas tú a Cristo en tu corazón, llegas a tener una nueva identidad. Tu vida cambia. Ya no eres hijo del diablo. Llegas a ser hijo de Dios. Tú llegas a ser libre del destino y vamos destinados al infierno por la separación, por el pecado y porque vivíamos oprimidos por Satanás. Y como hijos del diablo tenemos que ir a la casa de nuestro Padre. ¿Y el infierno para quién fue creado? Dice la Biblia. El infierno fue creado para Satanás y los demonios. Y no tan solo para Satanás y los demonios fue creado esto. Y también sus hijos llegarán allá. Porque como todo hijo tiene que ir a la casa de su padre. Y todos estamos condenados. O fuimos condenados según la Biblia. Todos. Y solo hay una única solución, que es a través de Cristo. Poder cambiar mi identidad. Poder cambiar mi destino. Poder cambiar todo esto. Solo esto. Juan 1:12 dice que fuimos libres de ese pecado original. Llegamos a ser ¿qué? Nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Para todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando yo acepto a Cristo, mi identidad cambia. Ya no soy hijo del diablo, ya no estoy condenado, ya no traigo maldiciones, sino ahora llego a cambiar mi identidad siendo hijo de Dios. Es un derecho, dice la Biblia. Nos dio la potestad. ¿Qué quiere decir que es un derecho? Cuando mi hijo nace, tiene el derecho de llevar mi apellido. Cuando la criatura, mi hija va a nacer, es niña. Cuando mi hija va a nacer, al nacer tendrá un derecho de ser mi hija. Llevará mi apellido. Y disfrutará de las bendiciones, el hogar y la casa y todas las cosas que tenga. Yo como padre daré todo. ¿Por qué? Porque es mi hija. Ahora Dios llega a ser nuestro Padre. Llegamos a ser su hijo. Y esa es la mayor bendición que tenemos. Mi identidad cambia. Y no tan solo eso. Número 2. Llegamos a ser la morada y la guía del Espíritu Santo. Llegamos a recibir el Espíritu de Dios en nuestra vida. Cuando Adán fue creado, ¿y para qué? Cuando Adán fue creado y fue moldeado del barro de la tierra, Adán no se había levantado enseguida. Dije en ese capítulo 2:7 que Dios sopló aliento de vida. ¿Y qué es el aliento de vida? El Espíritu de Dios entró en Adán y cobró vida. Ya no era un ser que no se movía, sino que cobró vida. Como hijo de Dios, mi identidad cambia y yo recibo el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios mora en mi vida. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y como templo del Espíritu Santo, ¿quién mora en mí? Dios mora en mí.
y Él me protege y me guía todos los días. Juan capítulo 14, 26, 27 dice que tendremos esta paz, tendremos la guía también, ante todo. Y Él protege, siendo mi Padre, Él me va a proteger. Ya no voy a estar solo, Él va a estar conmigo todos los días. Aunque, decía el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaren, tú estarás conmigo, Dios, decía el salmista David. Aunque no estamos solos, tengamos en cualquier crisis, cualquier situación, Dios va a estar con nosotros. Y no con nosotros en este momento, sino para siempre. En el día en que yo recibo la salvación, tengo esta bendición. Y como hijo de Dios tengo que disfrutar de esta bendición. Que Dios me protege y me guía todos los días. Y no tan solo esto, yo veré la obra del Espíritu Santo en mi vida. A través de que cuando lloro, Dios responde. 1 Juan capítulo 14, versículo 13 al 14 dice que Él responde a nuestras oraciones. Dice Juan 16, 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Dice Juan 16, 24. Dios nos dio la bendición de la oración. Solo los hijos de Dios, Dios le escucha la oración, porque son sus hijos. Todos los días, atento a la oración, está. Y Dios responde la oración de sus hijos. Estamos orando. Tal vez digas, Dios no me ha respondido. Es que ya Dios nos respondió la oración. En su horario Dios obrará en nuestras vidas. Número 4. Y no tan solo eso. Así que necesitamos orar. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo nuestra oración debe estar conectada ante todo. Y entonces recibo la autoridad que Dios me ha dado como hijo de Dios. ¿Qué autoridad? Dios me dio un poder. Dice Lucas capítulo 10, versículo 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. Dios nos dio una autoridad a nosotros como hijos. Cuando oramos en el campo se quebranta. Cuando oramos por el campo, las obras de las tinieblas se quebrantan. No se ve porque es espiritual. Dios nos dio esa autoridad espiritual a nosotros como hijos de Dios. ¿Qué ocurre? Que a veces no lo creemos. O somos engañados por Satanás porque nos siembra la incredulidad. Y no disfrutamos esto. Al no disfrutarlo, parece que los creyentes estuvieran desesperados. Necesitamos disfrutar esto y vivir agradecido de lo que Dios nos dio. Él está y nos dio la autoridad para quebrar. La oscuridad se desvanece cuando oramos en el nombre de Cristo. Todos los días estamos orando. Por el campo, por mi familia, por mis amigos, por mi trabajo, por donde yo vaya. Dios tiene que obrar, porque su palabra se va a cumplir. Y obrará en nuestra vida y obrará en el campo, porque nos dio esa autoridad. Número 5. Y no tan solo Dios nos dio la autoridad, sino Dios nos dio a los espíritus que nos ministran. ¿Qué quiere decir? Nos dio la ayuda de los ángeles. Hebreos capítulo 1, 14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Por qué están los ángeles? Para ayudar a aquellos que son herederos de la salvación. ¿Y quiénes son los herederos de la salvación? Nosotros, sus hijos, todos aquellos que aceptan y creen que Jesús es el Cristo y han aceptado a Cristo en su corazón, son los herederos, son sus hijos. ¿Y quién nos sirve? Los ángeles. Tenemos las compañías de los ángeles todos los días. Ellos ministran en nuestra vida. No lo vemos, pero están. Porque somos sus hijos. Es lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y número 6. Dios nos dio una bendición que es eterna. ¿Y cuál es esta bendición que es eterna? La ciudadanía del reino de Dios. La ciudadanía del reino de los cielos. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Cuando mi hija nazca, tengo que llevarlo al registro. Cuando lo registren, estará inscrito como ciudadana donde nazca. Si nace en La Reja, será número 3. Si nace en la ciudad, será 8. Si nace en Cunayala, será 10. Se registrará y estará su nombre
como una ciudadana de nacionalidad panameña. Si nace en otro país, va a ser de otro país. Y si fuera al exterior, al volver tiene todos los derechos y toda la oportunidad como ciudadano de este país de caminar en esta ciudadanía, en este lugar, en este país. Es libre. Otra persona en otro país tiene que traer un pasaporte, un permiso o algo. Pero como ciudadano yo puedo trabajar aquí, yo puedo vivir aquí, yo puedo hacer muchas cosas. Tengo el derecho. Nosotros tenemos la ciudadanía del reino de Dios. Mi nombre está escrito en el libro de la vida, donde está Dios. Está establecido. Dios me dio esta ciudadanía aquí en la tierra. Con la ciudadanía que yo recibo en el nombre de Cristo, mi nombre está registrado en los cielos. Así que yo estoy bajo el gobierno y la protección de Dios. Toda persona que sale de este país o toda persona que vive dentro de este país está bajo la protección del gobierno. Nos tienen que proteger porque somos ciudadanos de Panamá. Toda persona que ha recibido y aceptado a Cristo, su ciudadanía ha cambiado, su número de cédula ha cambiado. Ya no eres hijo del diablo, eres hijo de Dios. Ya no vas al infierno, sino vas al cielo. Y tienes que disfrutar estas bendiciones aquí en la tierra. Eres ciudadano de Dios aquí en la tierra. Disfruta el evangelio aquí en la tierra. Y cuando el día en que vamos a irnos, cuando vamos a fallecer, a mí me decía en un foro que para el incrédulo es un desastre la muerte, pero para el Hijo de Dios es una gran bendición la muerte, porque vamos a casa. Dios nos dio la ciudadanía. No vamos al infierno y no vamos a sufrir por la eternidad, sino vamos a nuestro hogar. Vamos a volver a donde nosotros en el principio estábamos. Disfrutar de toda la riqueza que Dios nos ha dado. Toda la riqueza y las bendiciones que Dios nos ha dado, disfrutémoslo aquí. Para seguir después disfrutándolo en la eternidad. Porque somos hijos de Dios. Disfrutemos nuestra ciudadanía todos los días. Desde el día de hoy, todos los días. Y cuando el día que Dios nos llame, podamos disfrutar por la eternidad. Esa es la gran bendición. Por eso la muerte para el Hijo de Dios es una bendición. Es la entrada para ir por la eternidad donde Dios. No es malo. Decía el apóstol Pablo que para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Y es disfrutar esto. Y número 7. Dios nos dio una bendición única. Una gran bendición. En la que nosotros tenemos que tener nuestra vida conectada. Debe ser la razón de vivir, como dice la canción, como dice la alabanza. Debe ser la razón de vivir de mi vida. Tiene que estar vinculado mi vida, mi negocio, mi estudio, mi andar, mi diario vivir, mi levantar. Tiene que estar conectado a través de esta bendición. Porque es la gran bendición que Dios nos dio aquí. Es la bendición del evangelismo y las misiones. Mateo capítulo 28, versículo 16-20. Nos dice la palabra de Dios que Dios nos dio toda autoridad. Y esa autoridad que Dios nos dio era para ir a evangelizar, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero no tan solo a todas las naciones, sino que no va a estar solo, sino que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando somos hijos de Dios, recibimos ese poder, recibimos el Espíritu Santo y llegamos a ser esos testigos del evangelismo, de las misiones, testigos de Cristo para todo el campo. Mi vida tiene que estar vinculada a eso. Cuando voy a estudiar, tengo que estar conectado, que voy al campo a dar la evangelización, a levantarme para resplandecer y proclamar la luz de Cristo al campo. Así mi estudio es diferente. Cuando voy a trabajar, tengo que pensar, voy a trabajar para esto. Más que sea una carga, no voy a trabajar para conseguir dinero, no. Es para la evangelización del mundo.
Si voy a levantar mi empresa o mi negocio, sea para esto. Yo levanto una empresa o un negocio para la evangelización del mundo. Tengo un negocio, está creciendo. Y yo digo, oh, ¿para qué lo quiero? ¿Sabes cuál es mi deseo? Dar a las misiones, dar a los seminaristas, dar al RTC. Si Dios en su gracia me levanta, más darlo todo, porque es para eso. Dios me guíe, me protege, me guarda. Soy su hijo. Él tiene que suplirme. Él lo tiene que hacer. Alguien decía, es su problema porque Él es mi Padre. Dios nos dio esta bendición del evangelismo. Conectémoslos, vinculemos a Él. Si no hemos pensado en esto anteriormente, conectémoslo ahora. Que toda mi vida, mi estudio, mi negocio, lo que yo haga, sea para el evangelismo y las misiones. Para que vaya a todo lugar que Dios me ha dado. Y como lo decía un tiempo los remanentes, el campo donde tú estás, la familia donde tú estás, fue que Dios lo quiso y lo puso ahí. Te puso como la luz dentro de tu familia si eres la única persona que conoce el evangelio. El trabajo donde tú estás, sea cuánto tiempo lleves una semana o lleves 10 años trabajando en ese lugar, es porque Dios te puso ahí para hacer luz en ese campo. La universidad donde tú estás, sea privada o sea pública, es porque Dios te abrió la puerta, no por nuestras capacidades, es porque es el campo que Dios nos dio, es el campo de oro para llevar la evangelización y para que la gente conozca a Cristo. Porque la gente está sufriendo y no conoce la realidad espiritual. Y si no conoce la realidad espiritual, no puede conocerlo. Lo ignora. Pero tampoco no conoce la respuesta ni la única solución. Dios nos dio en su gracia a nosotros los hijos de Dios la solución. Nos liberó de esta maldición. Y nos dio estas bendiciones para que los disfrutáramos. Y no estamos solos. Y nos dio el mandato de ir a llevar el evangelio. Para que más personas puedan disfrutar por la eternidad la salvación. Vamos a orar. Que todas nuestras vidas, nuestras palabras, estén vinculadas en la obra de la evangelización del mundo. Dios, te damos gracias en este día. Te damos infinitas gracias, oh Dios, por la obra que has hecho, Padre. Gracias, oh Dios, por este evangelio que es eterno, Señor. Gracias, Padre, porque al aceptarte y creer que Jesús eres el Cristo, recibimos y disfrutamos de estas bendiciones, Padre. Tú nos has librado del destino, nos has librado de los problemas espirituales. Esta era nuestra realidad, Padre. Dios, diste la promesa que es eterna. Y tu palabra que se cumple, se cumplió, Dios. La promesa de enviar a Jesús, que es el Cristo, Señor. Todo nuestro hogar, nuestra familia, el lugar donde estamos, Señor, tal vez nuestros negocios, nuestros trabajos, necesitan conocer esa respuesta. Muchos no saben cómo poder ser felices, o no encuentran la manera, Dios. Pero tú nos diste la única y la verdadera y absoluta respuesta de que Jesús es el verdadero camino, es la verdadera vida, es el único camino para encontrarnos contigo. Gracias, oh Dios, porque nos has dado la ciudadanía que es eterna, Señor. Y quieres que todas las personas puedan conocer tu deseo de que reciban la salvación, Padre. Que el día de hoy podamos disfrutar de estas bendiciones. Que el día de hoy podamos vincular nuestra vida solo al evangelismo y las misiones. Que el día de hoy podamos disfrutar nuestra identidad y disfrutar de esta salvación. Oramos en esta hora. Oramos en el nombre de Jesús, que es el Cristo. Amén.